Y ahí se siente fuerte el cucú, ¿ah? Oye, fíjate que vi Bárbaro. a Orlando Castillo ahí de repente ¿Sí? y se parece a Obama. Así como está ahora, sí, pues. Está flaquito. Sí. ¿Aló? Aló, estamos ahí. ¿Te fijas que se parece a Obama? Así de Sí, lejos. sí tiene un look ahí, parecido. Un aire. Tiene un dejo. A ver, voy a cortar aquí. Le damos una cordial bienvenida a los que ya han ingresado a nuestra transmisión. Tenemos ya a nuestro conferencista principal y al presidente de Asimet, OTEC, Asimet, presentes, también a la gerente de negocios, Carolina Verdugo, que nos acompaña, la gerente de OTEC. Estamos dando algunos minutos para que el resto de las personas que están en lista pueda seguir ingresando y ya partimos. Así que le pedimos un poco de paciencia para partir como siempre. Agradecemos, por supuesto, los saludos que a través del chat nos siguen llegando. Ahí tenemos el de Jimena Pulgar. Buenos días, Jimena, gracias por estar con nosotros también. Nuestros agradecimientos a Deilis, a Catalina, ¿cierto? Bueno, y gente nuestra también, Carmelú Alarcón, nuestra filial de Linares. Saludos a todos ellos también. Presente también la gerente de nuestro OTEC. Gracias por el saludo, Elizabeth. Y damos algunos minutos para ver la posibilidad entonces de que todos puedan entrar antes de partir. Saludo a Esteban. Le vamos a pedir a todos que puedan poner su nombre completo en la identificación y mantener las pantallas prendidas. Hoy día queremos tomar una asistencia. Recuerden que quien asista a las 4 sesiones de este ciclo de charlas con la Universidad de Santo Tomás, San Sebastián, perdón, tendrán derecho a un certificado, ¿no es cierto?, de asistencia que enviaremos en forma digital. Como ven, ya nos acompaña don Juan Carlos Aguilera de la Universidad San Sebastián. Vamos a dar solo 2 minutos más. Sabemos que sigue entrando gente, pero estamos en la hora y debemos ser respetuosos con los que entraron entonces muy a tiempo. Reiteramos la necesidad de poner e identificar su pantalla para poder saber quiénes están asistiendo, más allá de los inscritos, por supuesto, y mantener su pantalla abierta, no en negro, por favor. Gracias por su saludo. Vuelvo a reiterar. Ustedes están leyendo quizás por chat. Yo lo veo acá también.
Y nos queda solo un minuto para iniciar, entonces. Agradecemos el saludo entonces también de Juan Pablo, y con este saludo vamos a dar por iniciada esta conferencia que tiene una saga, son 4 conferencias para mantener este hilo tan importante sobre virtudes y valores que estamos tratando de fomentar a través de nuestra asociación gremial, consciente de que es el crecimiento de las personas, es el crecimiento de las empresas, y el crecimiento de las empresas, el crecimiento de la economía también en Chile. O sea, crecemos todos. En primer lugar, agradecerles como siempre, mantenerse cerca de nuestras corporaciones y de los servicios que ofrecemos como asociación. Ya me refiero, por supuesto, a los de servicio, a nuestro OTIC, el OTIC de la industria, que luego recibirán una llamada para empezar a conversar de lo que haremos este año, al CET, Extensionismo Tecnológico, a CIMET Asesorías, que siempre nos acompaña. Por supuesto, agradecer también a CIMET Evento Servicio, a la Corporación Educacional, que nos acompaña siempre, y a Competencias Laborales, a nuestro Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. He dejado para el final, que hoy día es la anfitriona de este ciclo de charlas, a la OTEC de ACIMET, capacitando para crecer. Algunos avisos, como siempre, ¿cierto? Vamos a mantener los micrófonos silenciados para evitar interrupciones, aun cuando don Juan Carlos siempre es amigo de recibir consultas durante la charla, don Juan Carlos Aguilera, que nos acompaña hoy, así que vamos a permitir entonces una solicitud vía chat para que usted solicite su palabra, donde pueda hacer las preguntas durante el desarrollo de la conferencia, ¿no? Que no es lo usual que hacemos, pero en este caso es un tema más bien para ir contestando en forma personal. Le solicitamos también, reitero esto ya, identificar con su nombre completo en la plataforma, y se solicita estar con la cámara encendida. El chat de la plataforma puede escribir preguntas, ¿no es cierto? O puede pedir la palabra en este caso, así que le agradeceremos en ese sentido respetar el orden. Terminando la charla, se enviará un mail a los inscritos y a los presentes, en donde podrán descargar la presentación y la grabación de esta actividad. Como siempre, aprovechar esta ocasión para anunciar las próximas reuniones o conferencias que tenemos online. Ya está en pantalla, que el 8 de septiembre, yendo al tema de la operatividad de las empresas. Entonces tenemos una charla justamente que habla de la continuidad de las operaciones en tiempos de crisis, visión de nuestros corresponsales en Estados Unidos y en la Unión Europea. Hay 2 expositores que realmente nos van a sorprender con su mirada desde allá, ¿no es cierto? Don Jorge Bravo y Elizabeth Teller, representantes de los Estados Unidos, hablando siempre de las normas de evaluación de la conformidad de calidad y medio ambiente. Esto es a las 9:30 horas, el día 8 de septiembre. Recordarle entonces una vez más que este es un ciclo de charlas, ¿no es cierto?, que parte hoy con la charla que estamos iniciando, la prudencia y el acierto de la toma cotidiana de decisiones. Un bien para la empresa y para cada persona. Pero también sigue esto, ¿no es cierto?, con las demás charlas que ya hemos anunciado y que estarán también siendo asesoradas por la Universidad San Sebastián. Las charlas están ahí puestas en pantalla el 10, el 17 y el 22 de septiembre. Así que quedan desde ya invitados. Decirle que quien pueda asistir a estas 4 charlas consecutivas en esta fecha, les haremos llegar un certificado o un diploma de participación para que tengan ahí esa constancia de que sí estuvieron. Me voy ahora a los saludos. Tenemos otra, y por esta con esta cerramos el aviso por esta vez, para no alargar, porque tenemos un programa bastante más largo. El día 15 de septiembre
¿no es cierto?, nos visita por esta vía online, ¿no es cierto?, por esta plataforma Zoom, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, ojalá pudiéramos decir ministro de Economía y Industria, que es lo que estamos pidiendo, señor Lucas Palacio Covarrubias, a las 9:30 del día 15 de septiembre. Interesante reunión, es siempre bueno escuchar qué es lo que viene. Ya escuchamos lo que nos dijo hace una semana el ministro de Obras Públicas, que nos habla de todo lo que viene en inversión, que significa, por supuesto, trabajo para todos nuestros socios. Bien, no podemos partir entonces sin agradecer quienes hacen posible todo este tipo de actividades y reuniones que hacemos en la CIMET, y me refiero a nuestro muy estimado apoyo y auspicios. En primer lugar, los héroes para vivir siempre con ganas, Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, Molycop, entregando valor hasta los confines del mundo, Aceros ASA, acero sostenible, seguimos construyendo juntos, Sintac, simplificamos tu mundo, OTEC de Asimet, capacitando para crecer, Credit Core Capital, la excelencia, nuestro compromiso, Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras, Asimet Asesorías, porque apoyamos tu gestión, y siempre con nosotros CAP Acero, siempre con Chile. Señoras y señores, quiero dejar con ustedes en primer lugar a nuestro past president y actual presidente de nuestro hotel Asimet, don Juan Carlos Martínez, a quien desde ya le doy muy buenos días y gracias por estar con nosotros, estimado Juan Carlos. Ok, Marcelo, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy contento por la convocatoria. Tenemos 71 personas atendiendo, lo cual es bastante bueno. Antes de partir y en primer lugar agradecer al profesor Juan Carlos Aguilera por su presencia en esta videoconferencia y por la exposición que va a presentar acerca de la prudencia. Esta es la primera de una serie de 4 exposiciones todos los jueves de este mes acerca de las 4 virtudes cardinales: la prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. Estos son 4 valores fundamentales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y estas 4 virtudes qué tienen que ver con mi pega, con mi empresa, con mi día a día? Bueno, yo les digo que tiene mucho que ver. Hoy las empresas están requiriendo cada vez más y más de las personas que contratan lo que se llaman habilidades blandas. Están buscando personas con principios y valores, más que la técnica, las destrezas o las profesiones. Esto se hace cada día más evidente con la aparición de la revolución industrial 4.0. La robótica, la Internet de las cosas, la digitalización, la inteligencia artificial nos obligan a cambiar y la persona humana tiene que aprender a usar toda esta tecnología como herramienta para poder producir más y mejor y con menos recursos. Las personas, los colaboradores, los trabajadores, debemos trabajar en forma colaborativa e inteligente, desplegar el pensamiento crítico, ser racionales y reflexivos, aprender a discernir. Según Google, el pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse por verdaderas. En chileno, no se traguen cualquier cosa que les cuenten. Piensen, reflexionen, duden, especialmente en su quehacer diario en la empresa. Colaboren para que la empresa donde ustedes trabajan sea cada vez mejor. La irrelevancia en la pega es peor que la amenaza, es la peor amenaza que hay, peor que el desempleo. Tenemos que ser más productivos para competir con éxito. Tenemos que ser personas
enteras. ACIMED como asociación gremial tiene más de 80 años de existencia. Estamos en el sector metalmecánico. Somos parte de la cadena de valor del acero, del cobre, del plomo, del aluminio. La manufactura ha sido nuestra principal actividad siempre. Por lo tanto, nuestra preocupación principal a través de nuestra historia ha sido la capacitación, la educación y la formación de nuestra gente. Este programa obedece a un esfuerzo conjunto del Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián y ACIMED. La OTEC de ACIMED espera capacitar a nuestras personas en relación a principios y valores fundamentales que se deben aprender para formar personas íntegras que respeten y se hagan respetar. Esto les entrega valor a cada uno de ustedes. Y por supuesto, de esta manera tendremos mejores empresas sustentables y competitivas. Juan Carlos Aguilera es biólogo, máster en artes liberales, doctor en filosofía y letras de la Universidad de Navarra, director de empresas familiares, profesor investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad San Sebastián. Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Habría que añadir al currículum quizá el aspecto más importante de la vida de toda persona. Soy casado hace 32 años, tengo 6 hijos y 5 nietos. Que esa es la manera en que uno de verdad aporta al bien común de cualquier tipo de sociedad, ¿no? Que es de alguna manera trascender en relación a la propia existencia. Y claro, si uno cría razonablemente bien a los hijos, que siempre es mérito de las madres, uno de verdad está aportando al país de una manera que es muy profunda. Y es algo que quizá hoy día no esté tan claro en nuestra sociedad. Dicho esto, mi exposición la voy a dividir en 3 partes. La primera voy a hacer una breve alusión a lo que es la vida humana. Luego, sobre las virtudes en general, que es el tema que se van a tratar en estas 4 sesiones. Y finalmente voy a centrarme en lo que es la virtud de la prudencia. Y hablar de las virtudes humanas es hablar del ser humano, por lo tanto hay que tener una cierta idea, ¿no?, que nos permita aproximarnos a esa realidad. Y también, desde luego, intentar saber de qué estamos hablando, ¿no? Y por eso dar una pequeña pincelada acerca de lo que son las virtudes humanas me vale la pena. Nosotros, en el ámbito que nos estamos moviendo en estas 4 sesiones, va a ser el ámbito de lo que tradicionalmente, desde el punto de vista de las disciplinas filosóficas, se denomina la ética. Y cuando a una persona le hablan de ética, normalmente queda como asustado, así, ¿de qué me están hablando, no? De eso acerca de lo bueno, de lo malo, de lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Y cuando uno indaga y comienza a pensar acerca de esta realidad, de esta disciplina, de esta forma de acceder a la realidad, se da cuenta y encuentra algo que es verdaderamente extraordinario. La primera vez que se habla de ética, la utiliza un autor que se llama Aristóteles, y escribe un texto que se llama Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea. Y cuando uno abre este texto, se encuentra con la sorpresa de que comienza hablando sobre la felicidad humana. Por consiguiente, pareciera que cuando uno habla acerca del hombre, inevitable, inescapablemente, tiene que referirse a aquella aspiración más profunda que tiene todo ser humano,
que en el fondo es querer ser feliz. Uno podría esto analogarlo a un concepto que es la palabra que utilizan habitualmente en las empresas, ¿no? La misión, ¿no? La palabra misión es muy interesante porque en latín se dice missio, missio significa enviado, ¿no? Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿para qué estamos aquí, no? ¿En qué consiste el que haya sido enviado? ¿Y cuál es la razón de ser también de una organización, de una comunidad de personas, en qué consiste una empresa? ¿Para qué está enviada? ¿Cuál es su misión? Y allí cabe justamente ir haciendo esa analogía entre la persona y las comunidades de personas, que es una organización empresarial, cualquiera que sea esta. Y vale la pena, fíjate tú, remitirse a la primera vez que se utilizó la palabra empresa, que también sirve para analogarla a la vida y la existencia humana. La primera vez que se definió la palabra empresa fue en el año 1641, siglo XVII, y apareció en un texto que se llama Tesoro de la Lengua Castellana, de Sebastián de Covarrubias, que podríamos decir es el primer diccionario que existió en la historia de la lengua castellana. Y Covarrubias, Sebastián de Covarrubias, en este diccionario de la lengua castellana, Tesoro de la Lengua Castellana, dice: y porque los caballeros andantes acostumbraban pintar en sus escudos y recamar en sus sobracetes estos designios, y sus particulares intentos se llamaron empresa. Y también los capitanes en sus estandartes cuando van a alguna conquista. Esta definición es extraordinaria, porque en ella está de alguna manera resumido, está íncita en esta definición en qué consiste efectivamente la empresa de la vida humana, o también el propósito de una organización empresarial. Son designios enigmáticos, que a veces uno no siempre tiene claro en qué consiste nuestra propia vida. Pero esos designios enigmáticos también tienen una representación de carácter gráfica en un emblema. Fíjate tú que eso de los emblemas también es muy precioso, porque Tiziano escribió, digamos, pintó un cuadro que se llama Alegoría de la Prudencia, que fue un emblema en el cual representaba la existencia humana en relación a la prudencia. Y sobre eso voy a volver al final de la exposición. ¿Cuáles son los designios enigmáticos de mi existencia? ¿En qué consiste la vida humana? Bueno, y uno advierte que la vida humana, bastante obvio, ¿no? La palabra vida, en el caso de la persona humana, es estar viviendo, ¿no? Es gerundio, es acto, actualidad. ¿Y cómo mantener esa actualidad de la existencia humana, de la vida humana? De una vida humana que quiere, desea íntimamente alcanzar un bien que es la felicidad. Podríamos decir que hay una misión genérica en nuestra empresa, que es la existencia del hombre, que consiste en ser feliz. Eso es algo genérico. Podríamos decir, toda empresa tiene una finalidad de servir a la sociedad. Es una finalidad genérica, como es genérica también aquella finalidad de cada persona humana, varón y mujer, en orden a su plenitud, en orden a su perfección, en orden a lograr lo que la vida humana exige, ¿no? Que es la felicidad humana. Pero indudablemente cada existencia humana, cada organización tiene su propia misión, una especificación propia de esa misión,
de cómo servir a la sociedad. Y esa especificación tan propia de mi misión, de mi propia empresa, de esos designios enigmáticos, debo descubrirla. Y la debo descubrir porque nosotros sabemos que el ser humano es un ser único e irrepetible. Que sea único e irrepetible significa que es un ser original. Original y también fuente de originalidad. Allí es donde radica la riqueza del ser humano. Pero esa originalidad, esa fuente de originalidad, ese aporte único e irrepetible que cada ser humano puede hacer a la sociedad, solo es posible si a esta persona se le educa. No hay otra posibilidad que educar a la persona para que pueda expresar esa fuente original en que consiste cada vida humana. Y por consiguiente, esa misión personal que yo descubro, ¿no? En mi propia existencia, el sentido último, la gramática de la vida que yo tengo, requiere educación. Para poder desplegarme en la sociedad, esta actualidad de la vida, este gerundio que es vivir, que es estar viviendo, se debe desplegar en varios planos de los cuales ya, de alguna manera, en las presentaciones previas se sugirió. ¿En qué consiste educar a un ser humano? Las personas humanas tenemos, a diferencia del mundo de la naturaleza animal, vegetal y desde luego inerte, nacemos con unas ciertas capacidades que debemos desarrollar. Y las debemos desarrollar con el propósito de afirmar efectivamente lo que nosotros somos. Ser lo que realmente somos. Pero eso que somos, en la operatividad, en la acción, tenemos que confirmarlo, ¿no? Confirmarnos en lo que somos. Había un pensador antiguo, no sé, esto decía, sé el que eres, ¿no? Llegar a ser el que eres. La educación entonces consiste en ese paso de lo que ya yo soy, pero que debo confirmar aquello que yo soy. Y hay dos nutrientes, podríamos decir, que utilizaban un lenguaje medieval precioso. Hay dos nutrientes que son los necesarios para que el hombre pueda actualizar, para que pueda seguir viviendo. Desde luego, la nutrición obvia, ¿no?, que es la comida que el hombre necesita para el vigor físico. Pero hay otro alimento que es el más importante en jerarquía y también en el tipo de valor que posee en sí mismo, que es el amor humano. Los antiguos decían que el hombre, varón y mujer, necesitaba leche y miel para poder crecer, para poder llegar a ser el que era. Por lo tanto, cuando uno advierte esta realidad del hombre, se da cuenta que efectivamente lo más necesario para la existencia humana, lo más necesario para vivir como ser humano, es el amor. El amor en sus diferentes dimensiones. En sus diferentes dimensiones. Por eso, este mismo Aristóteles, que habló por primera vez acerca de la ética en cuanto que es la felicidad humana, señalaba en otro texto que lo más necesario para la vida humana son los amigos. ¿Qué es lo más necesario para el hombre? La amistad, que es el amor, en sus diferentes dimensiones. Hay una dimensión del amor, desde luego, ¿no? Como decía tan bellamente Platón, el amor de los amantes, ¿no? El amor con mi esposa. Y lo reflejaba de una manera que a mí me parece que es maravillosa, ¿no? Decía, ese amor de los amantes se refleja, se hace plástico, se explica en que ellos solo se miran.
Solo mirarse. No necesitan nada más que mirarse. Esto tiene que ver en lo que vamos a explicar acerca de la virtud, que es la máxima categoría ética de expresión de la vida lograda y perfección humana, que consiste, fíjate tú, en realizar siempre lo mismo, en la cotidianeidad de la repetición. Eso es algo extraordinario, que es contrario a esa tendencia del hombre de buscar cosas siempre nuevas, experiencias nuevas, cuando en realidad lo máximamente original es solo mirarse, es solo realizar las mismas actividades cotidianas, pero de una manera nueva. Dime si eso no es extraordinario. En que, como decía Pascal, para vivir solo se necesita un cuarto pequeño, un pequeño jardín que tengo aquí frente mío y el alimento del espíritu, ¿no? Los libros. Y el amor, desde luego, de aquellos que quieren el bien para ti. La vida humana, entonces, que requiere esta leche y miel, esta miel en el fondo es justamente lo que el hombre, varón y mujer, va adquiriendo, va desarrollando esas capacidades humanas, que en un sentido estricto, desde un punto de vista filosófico, se dice que son la inteligencia para conocer la verdad, el bien, la voluntad para querer el bien y la afectividad para poder contemplar y hacerse con lo bello. Una vida humana, por consiguiente, de alguna manera se explende, se explica, se actúa en tres ámbitos que son los propios que hay que educar, que es la inteligencia para que conozca la verdad y la realidad, la voluntad para que aprenda a querer el bien y la afectividad para que pueda contemplar, asir lo bello. En eso consiste la vida humana. Y ocurre que como el ser humano tiene que actuar, tiene que realizar acciones con el propósito de confirmar aquello que él justamente es, se actúa conforme a la verdad, se actúa conforme al bien, se actúa conforme a la belleza. La persona humana está expresando en la realidad en qué consiste ser libre. Ser libre en el fondo significa ser dueño de mis actos, ser el titular, el autor de mis actos. Pero hay algo que es más importante, que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar inmediatamente. El que es libre es el que gobierna su vida. Y quien gobierna su vida es capaz también de gobernar a otros. El trabajo directivo en cualquier tipo de organización, desde luego, desde la más básica, que es el fundamento de la sociedad, que es la familia, lo que uno hace es una actividad directiva, que no es diferente esencialmente con la que se hace en otros tipos de organizaciones de orden social. Por lo tanto, cuando uno se pregunta que hay una crisis de autoridad, lo que hay es una crisis de la paternidad y de la maternidad en el gobierno de la familia. Para que luego esa capacidad que se adquiere allí, uno pueda efectivamente realizarla en los otros ámbitos de la existencia humana, como por ejemplo una empresa, ¿no? Lo propio de un directivo es que es capaz de gobernar porque en primer lugar se gobierna a sí mismo, es decir, es capaz de ser libre, es capaz no solo de gobernar en el sentido de querer lo mejor para los demás. Y ya nos estamos acercando a la segunda fase de esta exposición para entender qué es una virtud. La vida humana además se despliega en la capacidad del hombre, en los diferentes bienes que de alguna manera le planifican en orden a ese deseo, a esa
tendencia tan extraordinaria, ¿no?, de querer ser mejor, de alcanzar la felicidad humana. Esos tres ámbitos en que se despliega la vida, la existencia de cualquier hombre, varón y mujer, consiste en primer lugar en la familia, que es en donde la persona verdaderamente se educa. Luego está el ámbito naturalmente del trabajo, de la empresa, que podríamos decir es el otro ámbito del desarrollo de la existencia humana. Y hay un tercer ámbito que es lo social, aunque la empresa y la familia igualmente son expresiones de lo social del hombre, pero el ámbito de lo social, ¿no?, de las, qué sé yo, de las ONG en las que pertenezcas, del partido político en el cual tú quieras participar, en el grupo deportivo en el cual estás realizando actividades que son extraordinarias, en el club de no sé quién, en la compañía de bomberos, etc. Es decir, una serie de bienes a los cuales el hombre se ordena en esas diferentes dimensiones que constituyen la riqueza del ser humano. Pero ocurre que todas esas dimensiones son dimensiones de la persona. Por consiguiente, son bienes de la persona. La pregunta es, ¿cómo yo puedo alcanzar esos bienes? ¿Cómo yo puedo planificarme y perfeccionarme en esta triple dimensión de la sociabilidad humana? ¿Son solo 3 agendas? No, son una agenda. Es solo una agenda personal. Es solo una misión personal. Es solo una vida humana. Cuando esas 3 dimensiones, familiar, del trabajo, empresa y social, no están armonizadas, el hombre, varón y mujer, entra en una contradicción interna en su propia vida. Por eso es una insensatez pensar en esa idea del 24/7. Eso es una insensatez. Porque el hombre no vive para trabajar. Trabaja para vivir. Desde luego tampoco puede darse esa otra posibilidad insensata en que el sujeto, descuidando la familia, el bien de la familia, el bien de la organización en la cual él trabaja y se perfecciona, se dedica solo a los amiguetes. También allí hay un problema en orden a la disposición armónica de los bienes. Fíjate tú que esto es tan interesante, porque en el fondo los bienes son amores. Los bienes son amores, son formas de amor. ¿Dónde está mi corazón? ¿Solo en la familia? Mal. ¿Solo en la empresa? Mal. ¿Solo en los amigos? Mal. Están los tres. Lo que pasa es que hay que armonizarlos. ¿Cómo se hace eso? La respuesta es justamente con las virtudes humanas. Las virtudes humanas nos permiten a nosotros, primero, aprender a actuar en orden al bien. Por eso se dice que son hábitos operativos buenos. Son disposiciones estables a que el hombre pueda realizar el bien, pueda perfeccionarse en aquello. Y así, por ejemplo, las virtudes lo que hacen es vestir de alguna manera espiritualmente al hombre. Por eso se dice que son una segunda naturaleza. Nosotros nacemos desnudos al mundo. Necesitamos abrigo. Pero el abrigo también tiene una dimensión, no solamente, podríamos decir, de cubrir esa indigencia de
ante la inclemencia del tiempo por parte del hombre. El abrigo es la expresión, este abrigo es la expresión de la inteligencia humana, de la capacidad del hombre de establecer relación con la realidad, de ir a esa realidad, cogerla y traerla. Y el abrigo pasa a ser incluso una identificación del hombre en orden, por ejemplo, a lo que él realiza. Por eso existen uniformes. Pero el abrigo también representa aquellas actividades tan propiamente humanas como para, por ejemplo, cuando un niño se le bautiza, se le usa una capa. O cuando te casas, utilizas algún tipo de vestimenta acorde con aquello. Por lo tanto, este abrigo representa algo de lo que yo soy. Por eso uno no se viste de cualquier manera. Y ese abrigo finalmente, en esa originalidad única y irrepetible que tú eres, pasa a ser tu propio estilo personal. Así como existe ese estilo personal en el abrigo, hay un estilo personal que es mucho más profundo, que es la vestimenta del espíritu, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se advierte esa vestimenta del espíritu? Bueno, esas son las virtudes humanas. Piensa, por ejemplo, en cualquier tipo de característica de las personas que tú admiras. Y cualquiera de esas características que tú admires de esa persona son virtudes inescapablemente. Por ejemplo, esta es una persona muy responsable. La responsabilidad es una virtud. Esta persona es leal. La lealtad es una virtud. Esta persona es fiel. No se puede ser leal si no se es fiel. Esa es una virtud. Esta persona es cariñosa. Es una virtud. Esta persona es justa. Es una virtud. Esta persona es trabajadora. Es una virtud. Esta persona es laboriosa. Es una virtud. Es impresionante. Todas aquellas cosas que de alguna manera corresponden a lo más excelente de la persona y que de alguna manera esplende aquello, son virtudes humanas. Y la buena noticia es que uno puede adquirirlas. Y como estamos en una sociedad consumista, les puedo decir gratis. Son gratis. Por eso se dice que estas virtudes son una segunda naturaleza del hombre, en que hacen que el hombre, lo que es, esplenda, se manifieste, ¿no? Y hay 4 virtudes que son las cardinales, las que vamos a ver en estas exposiciones sucesivas, partiendo por la prudencia, que entro inmediatamente para terminar, que en el fondo había un autor antiguo que se llama San Agustín, que decía que las virtudes son las semblanzas del amor. Es algo extraordinario. Las virtudes son las semblanzas del bien, son las semblanzas del amor. Pero no es amor, como diríamos en el sur, piñufla. No, el amor de verdad, el amor de entrega, el amor voluntarioso, el amor que tú sabes aquello, que no te dejas llevar por vientos, digamos, como no lo hizo Ulises, por ejemplo, en la Odisea. La diosa que se le apareció y allí, y él dijo, no, Penélope la amo. 20 años y ella esperándolo. Increíble, eso es posible. Lo que pasa es que hoy día los seres humanos no creen en sí mismos, porque nunca han creído en ellos. Consideran que este tipo de temas o de cuestiones tan profundas no pasan de ser cosas como simpáticas, porque no han aprendido a vivir humanamente. Examinan su vida y puede ser, como dice Aristóteles, que hay vidas que son modos de ser
por ejemplo, que arruinan la existencia humana, que están fundadas fundamentalmente en el hecho de que solo piensan en ellos o en ellas. Las virtudes humanas lo que permiten es que uno pueda adquirir un modo de vida, un modo de ser, en orden a la felicidad humana, que nunca ha sido gratis ni tampoco fácil. Hay personas que arruinan su vida porque toman malas decisiones, y vamos entrando a la prudencia. Orden de los amores, de los bienes, que ya advertimos cuáles son. La semblanza del amor son las virtudes. Se dan cuenta como que se reclama la realidad con la persona. Por eso es tan importante comenzar por la realidad. La prudencia, se dice, es la determinación práctica del bien. La justicia es la realización del bien en la sociedad. La fortaleza es esa firmeza para defender y conquistar el bien de estos caballeros andantes. La templanza es la que modera, que no pueda ser arrastrados por bienes aparentes que terminan arruinando la existencia. Entramos a la prudencia. En ese emblema de Tiziano, ese pintor veneciano del siglo de oro, que en ese cuadro ya que llama la semblanza de la alegoría de la prudencia, si lo pueden buscar de hecho ahora mismo ustedes en Google, está representada la prudencia de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque es tricéfala. Hay un joven, bajo el joven hay un perro, hay una persona adulta, bajo esa persona adulta hay una cabeza de león, una persona anciana, y bajo esa persona anciana hay un lobo. ¿Qué está representando eso? Está representando dos cosas, me parece. La primera, que efectivamente las virtudes humanas son una síntesis del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro. Las virtudes humanas, de alguna manera, ayudan a ahorrar tiempo al hombre. Y le ayudan a ahorrar tiempo, porque el hombre, en el fondo, bajo la perspectiva de otro filósofo extraordinario también, señalaba, el hombre es un viajero del tiempo, es un homo viator. Entonces podríamos decir, utilizando esa figura, que en el fondo la persona humana, en ese viaje hacia el bien, hacia la felicidad, para los que creemos hacia Dios, a la eternidad, tenemos que, de alguna manera, ir arropados. Necesitamos un arropamiento que permita que yo pueda desplegarme en ese viaje hacia la eternidad. Bueno, lo que vas a llevar justamente son las virtudes. Lo que se necesita para viajar en este tiempo que se le ha dado al hombre para alcanzar su plenitud, la vida lograda o no, la felicidad o no, son las virtudes. La prudencia es una virtud que permite que el hombre, precisamente, pueda tomar la mejor decisión aquí y ahora para poder alcanzar estos diferentes bienes que nosotros añoramos. La virtud de la prudencia también es una virtud directiva, porque ella es la regla y medida para lo justo, para lo templado,
para lo fuerte. Por eso es la virtud más importante. Reina de las virtudes, se dice, ¿no? Genitrix virtutum, la reina de las virtudes. Es una virtud arquitectónica, que es la que efectivamente dirige la acción del hombre. Y lo hace de una manera que es extraordinaria. Para cualquier acción que nosotros vayamos a realizar, necesitamos evidentemente, en primer lugar, deliberar, pensar. Cuando uno va a tomar cualquier tipo de decisión en orden a la acción, necesita pensar, necesita deliberar, necesita recoger información relevante, con diligencia, o sea, con cariño. Necesita analizar esa información de manera delicada, ¿no? Pedir consejo a quien pueda darlo. De ahí que la irreflexión, la precipitación, la falta de profundidad de estudiar el estado de la cuestión, nos lleva a actos imprudentes. Necesitamos también, en segundo lugar, una vez que hayamos pensado, ¿no?, dejar de hacerlo. Necesitamos un juicio. Es lo que se denomina hoy día la sensatez, el sentido común. ¿Qué es lo correcto que debo hacer? ¿Cuáles son los medios que voy a utilizar ahora? ¿Cuál es el mejor medio que tengo para realizar la acción? ¿Está bien hacer esto? Esto no se debe hacer. Fíjate tú que esta virtud directiva tiene en cuenta, por así decir, un lema. Hay que procurar hacer el bien y evitar el mal. Y podríamos añadir otro lema. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Porque la virtud de la prudencia lo que permite justamente es ese despliegue en orden al bien, a estos amores del hombre, en orden al bien, a su perfección, desde el punto de vista social con la justicia, desde el punto de vista personal, en orden a aquellas cosas que cuestan, en orden a la prudencia, y esa moderación, esa capacidad de no dejarse arrastrar por bienes que son buenos, desde luego, pero que pueden destruir al ser humano, como lo hizo, por ejemplo, la droga con Kurt Cobain, que, como saben, al final de su vida dejó una carta autógrafa a su familia y decía que todas estas dimensiones de la familia, del trabajo, de la amistad, uno advierte en esa carta que hay una vida no lograda. La droga lo destruyó, a tal punto que no que quería dejar aquel bien placentero, pero que ya no podía. La pregunta, este es un ejemplo extremo, pero la pregunta es, ¿de qué somos nosotros esclavos hoy día que nos impide gobernarnos libremente en orden al bien y la felicidad? Hay bienes, como se sabe, útiles, que son bienes materiales, hay bienes deleitables, que las cosas que porque me gusta, y hay bienes que son honestos o trascendentes. La gente hoy día discute acerca de la realidad del bien, pero si yo le pregunto, por ejemplo, ¿prefieres seguir viendo o perder tus bienes materiales? Y la persona probablemente diga, prefiero seguir viendo. ¿Prefieres que mate a tu esposa o que quieras seguir viendo? Probablemente diga, claro, un insensato que mata a la señora, pero la persona sensata dirá, prefiero no seguir viendo. Ahí tienes la clasificación de los bienes. Son objetivos, el bien es objetivo, es real. ¿Qué me mueve? ¿Cuáles son los criterios que yo tengo para moverme en orden a esos bienes? La prudencia permite efectivamente que nosotros podamos
elegir y hacer el bien real aquí y ahora. No te olvides que la actividad humana también se despliega desde otra perspectiva, en el hecho de que uno tiene que, para poder realizar el bien, tiene que conocer y amarlo, ¿no? Tiene que realizarlo, y realizando el bien me hago bueno, ¿no? Me hago perfecto, me mejoro. Pero también hay que hacer las cosas bien. Esas tres dimensiones de la actividad humana, que es la actividad técnica en que el hombre hace las cosas bien, hace el bien, y lo conoce y lo ama, en cierto sentido es la perfección a la cual las virtudes nos llevan. Deliberamos, pensamos, pedimos consejo. Por eso, para la virtud, y voy terminando, de la prudencia, es necesaria la experiencia, mirar hacia el pasado. En esta obra de Tiziano, dice, hay un emblema arriba, ¿no? Dice, ex pretérito praensens, no voy a seguir porque esto es un lujillo profesoral, que en el fondo significa mirar al pasado para vivir mejor el presente y no malograr el futuro. La virtud de la prudencia justamente lo que permite es eso, ¿no? Del pasado pido experiencia, pido consejo para no cometer los errores que he cometido. En el presente analizo la situación con sensatez, con sentido común, que me permita conocer la realidad efectiva de lo que está ocurriendo. En que miro las circunstancias en las cuales están ocurriendo las cosas, ¿no? O la acción que quiero realizar. Pero también cómo es realizar es el futuro, ¿no? El futuro inmediato. Debo tener precaución, providencia de las cosas, esa capacidad de anticiparse a esa acción que vas a realizar y las consecuencias que tiene. Si tú lo piensas, esto tanto en la vida de la persona como en la vida de una organización empresarial son absolutamente necesarias. Es tan extraordinario porque en el fondo esto implica que la persona puede, con la prudencia, llegar a ser justo, llegar a ser fuerte, llegar a ser templado. Desde luego, esta ha sido una exposición que denominamos en el Instituto de Filosofía de carácter sapiencial, en el sentido de recoger el sentido común de la realidad para poder ordenarlo y entregarlo. Hay muchas personas que en la filosofía han adquirido una actitud no filosófica, que consideran de que la filosofía es una especie de orejera y que los conceptos y los lenguajes tienen que ser tan exactos que se pierden en la realidad y comienzan a dar cátedra y clase de filosofía, y que nunca aquella, como lo hacía Platón o como lo hacía Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, etcétera, que clavaban en el corazón del hombre. De alguna manera, hay muchas personas hoy día en el ámbito filosófico que en el fondo lo que han espantado al ciudadano común es del amor al saber, el amor a la sabiduría, en que verdaderamente consiste la filosofía. Detrás de lo que yo he dicho hay mucha información, hay mucho concepto, pero no es la idea de que uno pueda aburrir con esa clase profesoral que más bien aleja a la persona, porque en realidad el saber lo que hace es unir. Finalmente, la prudencia requiere madurez humana, la estabilidad de ánimo, la ponderación, la rectitud al juzgar a personas y situaciones, y la prudencia, desde luego, se adquiere con los años. Bueno, termino ahora la exposición. Ha habido un tiempo más que razonable, les pido disculpas si ha sido muy extenso.
Eh, Pueden buscar en YouTube, no sé, en muchos lugares, lo que es la prudencia, y seguramente allí podrán encontrarla quizá hasta mejor explicada. Sin embargo, lo que he querido hacer es simplemente dar un cuadro general en qué consiste la vida humana, las virtudes y en específico. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente un momento de reflexión en estos momentos que estamos pasando en nuestro país, que tienen que ver con pandemia y con explosiones sociales. Es grato escuchar este tipo de reflexiones que nos saca un poco de lo común que hemos escuchado en nuestras conversaciones, en estas conferencias online, y nos lleva un poco a mirarnos a nosotros, cada uno, a cuál es nuestro aporte o cuál debiera ser nuestro aporte como personas, ¿no? Cada cual con su ideología, cada cual, como decías tú, con su partido político, cada cual con su club deportivo o en el lugar donde se relaciona. Viva la Eh, libertad. te agradecemos realmente este minuto, que creo que es sano en este tiempo escuchar, reflexionar y después seguir buscando. Yo no sé si hay algunas consultas, algunas preguntas, donde siguen llegando algunas en el chat también de ustedes, que hay palabras realmente de elogio para lo que hemos conversado. Un tema profundo, un tema personal, pero que a la larga las personas son las que movemos el mundo. Entonces, y por qué no decirlo, las empresas. ¿Qué es la organización contemporánea más importante de la sociedad? Eso es lo que uno tiene que tener claro. La empresa hoy día es la organización más importante de la sociedad y por consiguiente tiene una responsabilidad en la formación de las personas, en virtud de que hay una cierta carencia en la formación de la familia, para poder tener un rol social que es determinante para el desarrollo de los países, porque obviamente el desarrollo de los países es una expresión del desarrollo de las personas, no es otra cosa, no es algo distinto, ¿no? Y eso uno tiene que tenerlo muy claro. Eh, la economía desde su origen, ¿no es cierto?, que es el gobierno de la casa, la economía, tiene una expresión desde luego hoy día en el ámbito social. Y yo no llamo a eso la responsabilidad social empresarial, sino que es la lógica de la empresa como eh, como una comunidad de personas que está inserta en la sociedad y que lo que busca es otro bien, como el bien humano, que es el bien común, que es algo muy importante. Entonces, lo que se habla desde el punto de vista filosófico es absolutamente necesario para que pueda aquel pensamiento, aquel conocimiento que es conocimiento humano, de lo humano y para lo humano, no puede estar separado del mundo empresarial. Estas no son palabras solamente para que uno pueda decir, me saca de la cotidianeidad. No, me meto en la cotidianeidad. Este es el sentido exacto de la cotidianeidad. En esto consiste. Y termino. Hace muchos años conocí a una mujer en una asesoría o una consultoría que tuve, que trabajaba en una empresa en la cual ella metía un producto en un tarro. Su trabajo era hacer esto y sellar. Esa actividad que uno en general podría pensar como una actividad latera, que no tenía ni un sentido, cuando yo la vi a ella, advertí que trabajaba con una rapidez impresionante, pero lo hacía con alegría. Y como la alegría es un bien que difunde a otros, generaba un ambientazo. Y yo me acerqué a ella y le pregunté, ¿qué hacía que ella disfrutara tanto incorporando un
objeto a un tarro. Y ella me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo sufrí mucho hasta que encontré este trabajo. Y este trabajo me permite a mí criar a mis hijos. Y también este trabajo me permite a mí una satisfacción tremenda. Porque me permite llevar dinero a la casa. Me permite mantener unida a la familia. Y que cuando yo voy al supermercado y veo este producto, digo, yo hice eso. Yo hice eso. Aquí tienes una síntesis de la vida humana de una persona prudente que ha adquirido y disfruta de lo propio de la virtud, que facilita hacer el bien, se deleita en hacerlo y lo hace prontamente. Bien, creo que... Bueno, sí, creo que podríamos conversar muy profundo, serio, creo que muy oportuno este tipo de conversaciones. Hemos recibido muchos buenos comentarios, ustedes lo están viendo abajo algunos, y por WhatsApp también me están llegando otros. Te agradecemos, Juan Carlos. Yo no sé si hay consultas, dudas, algún aporte, o si nuestro presidente nos quiere decir algunas palabras, aprovechando que tenemos a Juan Carlos todavía presente. Sí, bueno, agradecerles a todos nuevamente y a Juan Carlos por la excelente exposición. Y quería compartir con ustedes algo que vi ahora. Le preguntaron al gran matemático persa Al-Khwarizmi acerca del valor del ser humano. Y él dijo, si tiene ética, entonces ponle 1. Su valor es igual a 1. Si además es inteligente, agrégale un 0 y su valor será 10. Muy bueno. Si también es rico, súmale otro 0 y su valor será 100. Pero si pierde el 1, pierde todo. No es nada. Es el valor un poquitito que quería compartirles porque es muy, da que pensar y habla sobre el valor de estos valores fundamentales que hoy día con la exposición de Juan Carlos empezamos con la prudencia y los otros jueves seguiremos con las otras virtudes. Así que Juan Carlos, yo te agradezco muchísimo. Quiero resaltar tu generosidad porque esta no es la primera vez, yo te he pedido varias conferencias más y tú generosamente has asistido y hoy día generosa y patrióticamente. Exacto. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ti Juan Carlos y a Simet, y también obviamente a mi Instituto de Filosofía de la Universidad de San Sebastián, y como le comentaba anteriormente a Carolina, que en el fondo tenemos un lema, que es un lema muy precioso, que es la amistad y el buen humor lo que a nosotros nos mueve. Quiero finalmente también agradecer a Ignacio Canales, que está detrás ahí, a Fernanda Pozo, a Carolina Verdugo, ¿no es cierto?, y a Mirta, a Marcelo y a ti, Juan Carlos, por esta actividad. Porque, claro, si no mencionamos a quienes están haciendo posible esto, mal andamos. Gracias, Juan Carlos. A ti. Don Marcelo. ¿Qué más decir? Yo creo que ha sido un momento realmente interesante. Nos cambia un poco lo que veníamos haciendo, que hemos hablado de temas legales, de temas sanitarios, de temas operativos, y nos lleva al tema quizás
central, que es el qué estamos haciendo nosotros, el cómo somos y el qué podríamos hacer para que esto fuera mejor. No me queda más que agradecerle a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Me refiero a Aguilera, Juan Carlos Martínez, nuestro presidente, muchas gracias a Carolina Verdugo, nuestra gerente del OTEC, que se ha tomado también el tema, no solo de estar en el tema de las capacitaciones, sino llevarlo también a la formación de todos nosotros. Esperamos entonces para la próxima charla, espero que puedan estar este mismo número que fue muy interesante de personas y ojalá más. Agradecerle que hayan estado en su mayoría con las cámaras abiertas, creo que lo más bonito es vernos la cara, así sea por este medio. Sin más que decir, mis agradecimientos en nombre de ACIMED, y creo que juntos tenemos que crecer, porque así hacemos crecer a las empresas, y las empresas seguro hacen crecer a Chile. Muchas gracias y hasta siempre. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.